Pues la idea de la película surgió un poco porque nos dimos cuenta que Bernabéu era un personaje muy conocido, pero del que en realidad poca gente sabía algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el guionista Joaquín Andújar me propuso hacer el documental sobre Bernabéu. Nos pareció buena idea, empezamos a investigar, empezamos a documentarnos y poco a poco nos fue pareciendo cada vez más un personaje fascinante, ¿no? Un personaje que representaba una época que yo creo que ya ha desaparecido, en la que pues, eran importantes los principios, eran importantes valores que hoy pues, se han perdido, ¿no? La amistad, la lealtad, y que yo creo que Bernabéu lo representa en su propia persona, ¿no? Otra cosa que muy poca gente sabe es que nunca cobró nada del Real Madrid, ¿no? Primero fue jugador, luego fue capitán, fue incluso entrenador unos meses, y luego su propia junta directiva le nombró presidente vitalicio, ¿no? Que nunca se ha vuelto a dar un caso similar, ¿no? Fue presidente durante 35 años del Real Madrid, ¿no? Pues ha sido muy interesante porque empezamos un poco, pues, no sé, pues con internet, y poco a poco pues, nos dimos cuenta que necesitábamos documentalistas. Es un trabajo, me parece a mí, muy interesante. No hay muchos documentalistas en España y ahí tuve la suerte de cruzarme con Gusa Alonso Pimentel, que es justo la que más nos ayudó a rastrear y a buscar todo tipo de imágenes, de fotos, de documentos incluso pues de radio de Bernabéu, ¿no? Era una época en la que se borraba todo, hasta los años 70 o así en la radio nos contaban que usaban la cinta magnética una y otra vez grabando encima, con lo cual pues, hemos intentado ser absolutamente exhaustivos, buscar todo lo que existía de Bernabéu y a partir de ahí elegir lo que nos parecía más interesante, ¿no? Pero de las imágenes que existen sobre Bernabéu aparecen casi todas en el documental. Bueno, yo creo que hizo tres cosas así fundamentales en su vida. Primera, reconstruir un poco el equipo después de la Guerra Civil, que estaba absolutamente era inexistente casi, y fue capaz de recoger coordinar a una serie de socios y con ellos montar una nueva sede y a partir de ahí pues construir el estadio, que en una época de posguerra era complicadísimo y tuvo esa idea de conseguir que los propios socios le dieran los fondos para hacer el estadio, fichar a Di Stéfano en un momento en el que, bueno, pues Di Stéfano revolucionó la forma de jugar al fútbol, o sea, no es que fuera un buen jugador, sino que cambió la forma en la que se jugó al fútbol desde entonces. Y luego, bueno, participar desde el primer momento en la creación de la Copa de Europa, lo que hoy en día se llama Champions League. Se lo propusieron unos periodistas franceses un martes y ese mismo jueves de esa semana ya estaba en París sentando las bases de lo que luego ha sido pues, la Champions, ¿no? Sí, mi teoría, después de haber estado pues, 3 años documentándome e investigando un poco la vida de Santiago Bernabéu, es que en realidad el Real Madrid era su familia. Él se quedó huérfano de madre con 14 años, se quedó luego huérfano de padre con 20 y el Madrid era su familia, era lo que tenía alrededor, sus amigos, eran con los que había crecido en un Madrid muy pequeño, de 300.000 habitantes cuando Bernabéu era joven y que luego pues, iba creciendo. Entonces él trataba a los jugadores como si fueran pues, sus hijos y siempre procuraba que como sus carreras eran cortas, pues procuraba que luego invirtieran bien sus ahorros y su dinero para no llevarse sorpresas, influía un poco en todo el entorno del equipo, ¿no? Pues sí, desde luego ha sido uno de los momentos complicados del documental de explicar un poco esas charlas que hizo famosas Bernabéu a partir de unos cuartos de final de Copa de Europa precisamente, que bueno, que iba perdiendo el equipo, el portero tenía la mano rota, tenían un jugador menos y bajó un poco a hacerles una arenga como decimos en el documental, de jugador a jugador, ¿no? Como él había sido jugador, sabía perfectamente cómo se sentían esos jugadores y era capaz de animarles a que salieran a ganar y a remontar el encuentro, ¿no? Que es una de las características del Real Madrid, esas remontadas de Copa de Europa, ¿no? Que se transforma el equipo cuando juega en Europa. Bueno, él se fiaba mucho de esa teoría que contamos un poco en el documental para los fichajes, ¿no? Que es esa primera impresión, si te fías o no te fías de alguien, ¿no? Y él se fiaba mucho de esa primera impresión y de esos instintos. Luego dice que claro, que con las mujeres es distinto, ¿no? Que también tiene su gracia, siempre tenía esa retranca. Y bueno, efectivamente, él se rodeó de una guardia pretoriana, ¿no? del propio Raimundo Saporta, ¿no? que él mismo le decía, yo no sé mucho de fútbol, y aún así le interesaba tenerlo cerca, ¿no? Él tenía muy claramente pues,
un poli bueno y un poli malo, y luego un amigo que le ayudaba a hacer los fichajes, o sea que la verdad que era impecable la organización de funcionamiento que tenía, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es interesante aprender del pasado, ¿no? Y bueno, pues en esta película lo que hacemos es un poco un retrato de lo que ha sido el fútbol en España, lo que ha sido el fútbol en Madrid y en particular a través del Real Madrid, ¿no? Pero sobre todo es un poco cómo ha ido evolucionando, cómo evoluciona la ciudad, cómo evolucionan las costumbres. Al principio el fútbol copia las formas de los toros, luego ya poco a poco se emancipa de eso, pero en un primer momento todo el mundo iba a los toros y lo que tenía era un torero, ¿no? Y luego poco a poco todo el mundo lo que tiene es un equipo de fútbol, pero eso ha evolucionado mucho a lo largo del siglo XX, ¿no? Y luego creo que es importante, volviendo un poco a lo que me preguntabas antes sobre Bernabéu y sobre qué principios, él siempre mantenía que había que preservar el espíritu amateur, ¿no? Que jugar al fútbol no era solo un tema de dinero, ni había que jugar por dinero, había que jugar porque te apeteciera jugar y porque te apeteciera compartirlo con otros jugadores, ¿no? De hecho,